Pensé que el embarazo era la meta final. Pensé que ya por fin, después de 4 años de buscar ser mamá, pues ya lo iba a hacer instantáneamente. Y qué equivocada estaba. Bienvenidos a La Manchita Roja, un espacio en donde hablaremos de lo que nadie te cuenta de la infertilidad. Te contaremos anécdotas, consejos y experiencias para acompañarte en tu camino al milagro de la vida. Bienvenidos a un episodio más de La Manchita Roja. Yo soy Andy y hoy te voy a contar todo lo que atravesé después de recibir mi positivo tan anhelado, después de 4 años de estar buscando ser mamá. Pues no todo fue como me imaginé y la verdad es que creo que ni siquiera llegué a imaginarme lo que iba a pasar después. Si no me conoces y si es la primera vez que has visto o has escuchado este podcast, déjame decirte que yo tengo un diagnóstico de baja reserva ovárica, por lo cual batallé muchísimo para poderme embarazar y finalmente lo logré a través de una fertilización in vitro. Entonces, ¿qué pasa? Que por fin, después de tantos años y tantas lágrimas y tantas luchas, logré mi positivo, logré por fin, pues, saber que ya estaba embarazada y que iba a ser mamá. Y me acuerdo muy bien que después del in vitro, pues te esperas 15 días para ver si precisamente como que funcionó o no. Y la noticia la recibimos a través de un WhatsApp de mi ginecólogo, pero me acuerdo que Jerry estaba en su trabajo y yo en el mío, entonces no estábamos juntos cuando recibimos la noticia, pero fue una cosa increíble y cuando lo vi, pues obviamente los dos lloramos muchísimo, era una oración contestada que por fin estábamos recibiendo y que pues por tantos años nos habíamos imaginado ese momento y habíamos esperado ese momento que ya estaba ahí para nosotros. Y eso no fue lo mejor de todo, sino que pues la hormona esta que te mide si estás embarazado o no, pues resulta que venía altísima. Entonces el ginecólogo en ese momento nos dijo de que pues estoy casi seguro que fue un embarazo doble, porque en realidad a mí me transfirieron dos embriones. Y pues para nuestra sorpresa, o sea, estábamos, pues no les puedo explicar la felicidad que sentimos. O sea, era como que esta meta, este sueño y de que ya estaba en nuestras manos, ya lo podíamos sentir, ya habíamos pensado obviamente en todas las cosas que íbamos a hacer cuando fuéramos papás, porque pues Dios nos dio un tiempo de espera de 4 años, en donde obviamente tuvimos muchísimo tiempo para pensar e imaginarnos mil cosas y ya teníamos los nombres, nos gustaba pensar que era un niño y una niña. Y en ese momento, mi in vitro fue en fresco, así les gusta llamarle a los médicos, porque no fueron sometidos mis embriones como que a un examen genético. O sea, normalmente hoy en día te hacen un in vitro y los embriones van a un examen que se llama PGTA, y en ese examen puedes ver si es hombre o mujer. Digo, obviamente tú le puedes decir al doctor que no te diga, pero ahí tú puedes escoger de qué hasta el sexo de tu bebé y puedes también saber si viene con algún, pues, pues con alguna enfermedad o con alguna malformación o pues si son buenos o malos, o sea, se dividen y se categorizan. Entonces, en ese entonces, cuando a mí me hacen el in vitro, en la clínica en la que me lo hago, todavía no contaban con ese examen. De hecho, hasta mi doctor me dijo de que creo que hasta fuiste de que el último caso en fresco que hice. Y entonces nosotros no supimos como que qué eran esos embriones que me habían transferido. Y total, pues nos dice Manuel de que, oye, pues es que se me hace que son dos y vengan a la cita, ¿no? Ya fuimos de que, a lo del ultrasonido, el eco. Nos acompañaron los abuelos, que también pues fue un momento de espera para los abuelos porque nadie habla de eso, ¿verdad? De que, oye, nosotros también eh, pues luchamos demasiado por nosotros ser mamá y papá, pero que hay de los abuelos, ¿verdad? Ellos también tienen estas ilusiones y estos sueños que pues viven junto contigo. Así que fue un momento extraordinario y fuimos juntos, nos hacen el ultrasonido y efectivamente el doctor tenía razón, eran dos corazoncitos ahí latiendo. Ese eco estuvo increíble, o sea, la verdad es que no lo podíamos creer, tipo Jerry sale así de que llorandito, ahorita les comparto fotos, porque le tomé fotos en todo momento porque realmente era una alegría que no queríamos olvidar jamás.
que obviamente jamás lo olvidaríamos, ¿verdad? Pero como que era ese momento tan preciado que habíamos soñado y que no podíamos creer que ya lo estábamos viviendo, ¿no? Entonces, pues vamos, escuchamos los dos corazoncitos latir y por supuesto que salimos de ahí con un chorro de locura, o sea, ya estábamos de que no, o sea, vamos a tener dos, tipo, ¿en qué momento? Ahora voy a estar embarazada de dos. Y ya, como les comenté, que les pusimos nombre, nos gustaba pensar que era un niño y una niña. En ese entonces, pues llevaba muy poquito de embarazo, o sea, llevaba como 6 semanas, entonces no era como que ya podíamos saber el sexo de los bebés, pero nuevamente nos gustaba imaginarnos. Y si era niña, se iba a llamar Ana Paula, porque a mí siempre me ha encantado ese nombre y la verdad es que mi abuelita, ahora que en paz descanse, se llamaba Paula, uno de sus tres nombres era ese. Entonces me encantaba y siempre quería como que mi Ana Pau. Y también nos encantaba el nombre de Santiago. A Jerry le gustaba muchísimo ese nombre, porque sí, y a mí me gustaba muchísimo ese nombre por uno de mis versículos más favoritos, que es Santiago 1:17, que dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios. Entonces, pues queríamos a nuestro Santiago y a nuestra Ana Pau. Y salimos del hospital, ya por fin, de que con todos los abuelos bien contentos, a enloquecer de comprar cosas. O sea, fue un momento en el que, ok, tipo, no sé quién vende esto, que es doble, tipo, cómpralo. Y no sé quién vende que me acuerdo que compramos como una sillita que era doble y también tipo para darles de comer al mismo tiempo, para que no fuera como que tanto show. Y empezamos, compre y compré, y compré y compré. O sea, entiéndeme que tipo mal plan, empezamos a comprar de todo doble aparte y era como, bueno, todo como neutral porque pues no sabíamos todavía el sexo. Y entonces, pues en ese momento cuando tú te embarazas y tienes tu positivo, pues tus bebecitos son muy pequeñitos, entonces no hay manera de que los escuches, todavía no los sientes. Entonces como esta ansiedad de que solo pues ya quieres volver al doctor para ver si todo va bien. Y si soy súper honesta, la verdad es que, pues en ese momento ya todo era positivo. O sea, yo me relajé demasiado, fue como, ya lo logramos, somos los más felices y de aquí para adelante. Esta pesadilla como de la infertilidad terminó. Pero ¿qué pasa? Llega nuestro próximo eco, o sea, la cita normal. Y pues vamos ahí todos ilusionados y platiqué con Manuel, porque la verdad es que nos llevamos increíble, nos cae súper bien y siempre andamos platicando de todo un poco, atacados de la risa, siempre nos acabamos riendo de algo, a pesar de la circunstancia y de todo, por eso les digo que es tan importante encontrar al doctor que realmente haga clic, porque cuando encuentras un doctor que le tienes mil confianza es otra cosa. Pero bueno, ese era un paréntesis. El caso es que a esa cita nada más fuimos Jerry y yo, ya sin todos los abuelos. Y, y me acuerdo que me acuesto, me pasan pues, al consultorio a que me hiciera Manuel el eco. Entonces, jajaja, jijiji. Y entonces empieza tipo con el eco de que pues, a darle vueltas y vueltas y a como moverlo. Y la verdad es que desde siempre que iba a los ecos antes para el in vitro, las inseminaciones y los chequeos, pues nunca entendí nada. O sea, tipo, sí ves la cosilla ahí gris, pero la verdad es que yo nunca entendía nada, no sabía dónde estaba mi endometrio, no sabía dónde estaban mis folículos, no sabía nada. Yo solamente literalmente confiaba pues en el médico, ¿no? Y ese día, de repente, pues hubo un silencio que duró más de lo que me hubiera gustado. Y como ya llevábamos pues tanto tiempo pues, de relación con Manuel, automáticamente supimos que algo estaba mal. O sea, pues, pues era un silencio absoluto. O sea, si tirabas un alfiler, se iba a escuchar. Entonces, Manuel eh, me volteé a ver y le digo, ¿de qué pasó? ¿Todo bien? Y me dijo, pues no sé cómo decirles esto, pero un corazón dejó de latir. Y haz de cuenta que se nos vino el mundo abajo. O sea, número uno, no habíamos pensado jamás
ni siquiera la más mínima posibilidad de perder a alguno de nuestros bebés. O sea, era como les digo, pues nuestra meta final era el embarazo. Ya llegó por fin, ya tienes el sueño que tanto habías pedido, pero nunca pensaste en todo lo que iba a pasar después. Y fue un trago muy amargo. En ese momento fue como, ¿qué? O sea, ¿cómo vas a decir que un corazón dejó de latir? O sea, como por. Y pues como que no hay nunca una razón así tan evidente de por qué perdemos un hijo. Pero en ese momento, pues fue muy duro para nosotros y pues yo salí de ahí devastada, pero más que devastada, aterrorizada. Ese día, Manuel, pues digo, si escuchamos el otro corazón, el del otro bebé, y era un momento como de mucho shock para nosotros, de muchísima tristeza, o sea, era un dolor profundo, 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 porque a pesar de que no llegaste a conocer a esa personita, pues era tuya, y era tu bebé, y era pues una vida dentro de tu pancita, entonces como que pues es un momento que de verdad no le deseo a nadie y que realmente pues es más común de lo que pensamos. Yo a pesar de haber estado en toda esta burbuja de infertilidad, nunca de verdad, jamás me imaginé perder un bebé. O sea, nunca, tipo, nunca me pasó por la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que era un martes y llegamos a la casa, yo me la pasé llorando todo ese día. Me acuerdo que el miércoles lloré todo el día. Estaba muy deprimida, o sea, deprimida, deprimida. Y yo soy una persona muy emocional, o sea, sí suelo como sacar muchísimo mis emociones, soy muy vulnerable. Entonces dije, pues es mi momento, lo tengo que sacar y pues lo tengo que sacar. O sea, no iba a ser happy face para nadie. Y esa noche oré muchísimo, me enojé muchísimo, le reclamé a Dios porque me estaba haciendo eso. Porque después de haberme dado un milagro, ahora me lo había arrebatado. Porque después de tanto sufrimiento, o sea, después de todo lo que pasamos, cuando ya pensamos que ya prueba superada, pues me hacía esto, ¿no? O sea, como por qué. La verdad, pues esto de la fe y del cristianismo te hace saber que, pues, morir es ganancia y, y que la muerte no es este tabú tan grande de tan, no sé, de algo tenebroso. O sea, para nosotros los creyentes en Cristo sabemos que vamos a tener vida eterna, que Dios nos dio la salvación y que quien sea que muera está en un lugar mejor, está en un lugar al lado de Dios y, y no está, pues, quién sabe dónde, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos esa certeza y eso nos hace sentir y nos hace como que ver las cosas de una manera y de una perspectiva muy diferente a quien no tiene esta creencia. Y pues era ese momento así, pues un trago amargo, pero a la vez, pues oye, pues sí, o sea, enfocarte en ese duelo, porque se merece ese duelo ese bebé, pero oye, había otro. Había otro bebé ahí adentro que se merecía todo mi amor, toda mi fuerza, toda mi alegría. Y como siempre les digo, enfóquese en lo que sí tienen y no en lo que no. Literalmente solté todo ese miércoles y al otro día me levanté, me limpié las lágrimas y le dije a Jerry, pues a darle. Mi otro bebé, pues sí sobrevivió y quizás este bebé se tuvo que ir porque le tenía que ceder el lugar a este otro bebé para que pues siguiera y terminara, ¿no? Para esto yo en ese entonces me empecé a sentir mal, me empecé como que a vomitar muchísimo. Al mes y medio más o menos de embarazo, empecé a salivar demasiado, o sea, tenía saliva excesiva. Entonces empezaron todos esos efectos secundarios del embarazo. Empezó como este balde de agua fría, o sea, de todo lo que te romantizaron en las redes sociales del embarazo, pues mm, tal vez a algunos sí les toque un lindo embarazo, porque sé que muchas amigas lo han tenido, pero a otras no nos va a tocar tan lindo. Entonces, otra de las cosas,
que tampoco pensé y que tampoco me imaginé fue cómo iba a ser mi embarazo. O sea, lamentablemente solo pensaba en esa meta final de embarazarme. Pero ¿y después qué? O sea, ¿qué venía? ¿Qué seguía? Eso nunca lo pensé, nunca lo imaginé, nunca le dije a nadie de que, ay, si cuando esté embarazada va a pasarme esto. No, era como cuando sea mamá, ta, 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 ta. Y yo voy a ser una mamá de este tipo y quiero ser la mejor versión de mí misma para mi bebé, porque voy a ser su ejemplo y voy a estar saludable y etcétera. Pero nunca me imaginé qué iba a pasar durante esos 9 meses o ese embarazo. O sea, como que era algo que simplemente no estaba en mi cerebro. Entonces empiezo con efectos secundarios después de esta pérdida y realmente, a pesar de mi fe, a pesar de que ya estaba realmente muy apegada a Dios y ya tenía mi relación personal con Él y todo, porque este proceso fue lo que hizo, fue lo que transformó 100% mi vida, me llené otra vez de temor. O sea, pues soy humano, ¿verdad? Y aunque crea todas estas cosas, pues también siento y también soy humana. Así que me aterroricé y solo quería ya ir con Manuel, mi ginecólogo, todos los días. O sea, entiéndanme que literal, o sea, Jerry hasta le dijo de que Andy quiere ir todos los días, tipo, o sea, ¿se puede? O sea, ¿podemos ir siempre? Y claro que Manuel así como que no, están locos, ¿verdad? Pero yo solo quería volver y volver y volver porque quería escuchar que estaba ahí mi bebé, o sea, que ahí estaba el corazón. Total, sí fui más veces, o sea, de las que sugieren, porque no, yo me quedé traumatizada, ¿verdad? O sea, era como, ok, ahora ya no es la ilusión de ir a tu eco, es el terror de voy a ir y a ver si está mi bebé o no. O sea, vamos a ver qué. Entonces, empieza ya mi terrible experiencia. Eso fue en diciembre del 2019. En ese entonces fue pues todo esto de mi in vitro, mi embarazo. Y entonces empiezo yo con vómitos excesivos. O sea, empecé a vomitar y vomitar y vomitar mi vida entera. Y les digo mi vida entera porque era aproximadamente de 10 a 14 veces al día. Y Manuel me decía de que pues debe ser tipo el primer trimestre y luego ya vas a ser muy feliz. O sea, no te preocupes de que vamos a pasar por esto. Y me daba medicamentos y pues llegué una vez a estar hospitalizada porque pues era tanto lo que vomitaba que pues se me iban las fuerzas, necesitaba suero, muy feo. Y esto de vomitar tantas veces al día tenía nombre y apellido y se llamaba hiperémesis gravídica. Esta enfermedad es más propensa que le pase a pacientes de in vitro, porque como te sometes a tantas estimulaciones, hormonas y medicamentos, suplementos, etcétera, pues obviamente a veces el cuerpo te cobra la factura y vaya que para mí fue un alto precio que pagar, pero pues bueno, salí adelante y tú también puedes salir adelante en caso de que también te esté pasando. Entonces empieza también el exceso de saliva. Que sí, de verdad, no, o sea, no sé cuál estaba peor, si vomitar tanto o el exceso de saliva. O sea, el exceso de saliva literal le da de que, o sea, un porcentaje mínimo de que el 1% de la población de las mujeres embarazadas les da saliva excesiva. Bueno, a mí me dio. ¿Y qué era saliva excesiva? Ahora lo puedo describir bastante bien, porque es como cuando vas al dentista y te ponen, pues esta como manguerita que succiona tu saliva, porque en caso de que no te la pongan con la posición que estás y abriendo la boca, se te superllena de saliva. O sea, ay, hasta me dio ñañaras acordarme. Se te empieza a llenar de saliva la boca. Entonces, aunado a mis náuseas, aunado a que yo me la pasaba en el baño vomitando, pues aparte tenía esto. Entonces, en ese momento, malamente, no me acordé de esta gran comparación con el dentista, porque literalmente le hubiera rentado a alguien ese aparato, o sea, de haber sabido. Pero bueno, al no poderlo rentar, lo que pasaba era que yo escupía constantemente, o sea, pero constantemente, tipo, traía un vasito en donde yo escupía y tipo me limpiaba con un papel y lo ponía. Escupía y ya te imaginarás, o sea, era una asquerosidad. Entonces pasan estos meses y pues no paraba mi vómito y tampoco
paraban mis náuseas y tampoco paraba mi exceso de saliva. O sea, esto del primer trimestre, pues no se estaba terminando ni se veía para cuándo se fuera a terminar. Entonces pasan estas semanas y por fin en febrero, después de 2 meses, vamos con el médico genetista y nos da el sobrecito, el tan anhelado sobrecito para saber qué iba a ser nuestra bebé. Y me acuerdo mucho que ese momento me conmovió demasiado porque yo tenía un negocio en ese momento de globos y de cosas de fiestas y de gender reveal. Entonces, durante 4 años de mi vida, me había dedicado a abrir sobrecitos ajenos. O sea, yo siempre abría el sobrecito de la gente para poderle dar que la pelota de golf rellena de polvito rosa o azul y tipo los poppers, que eran las serpentinas estas que salían. Hacíamos un globo bien fregón, que era tipo un globo con globos adentro y con polvo para que lo reventaras y saliera así increíble. O sea, la verdad es que era una cosa muy chida. Y nos encantaba, a mí me encantaba hacerlo. Y me encantaba ver a los papás venir con su sobrecito y tener la ilusión y que tuvieran esa confianza en mí de abrirlo, ¿verdad? Y de no equivocarme. Eso era, ay, otra pesadilla, pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Y el caso es que por fin yo iba a abrir mi sobrecito, no lo voy a creer. Una amiga me ayudó a comprar todo y hicimos aquí en la casa tipo pues el gender reveal, invitamos a mucha gente. Y total ya sale todo y resulta que era un polvito rosa, iba a ser una niña, una princesa, mi Ana Paula. Y ese día fue increíble. Por supuesto que me la pasé escupiendo en mi vasito, me la pasé vomitando todo el tiempo, o sea, duró muy poquito en nuestra fiesta porque yo siempre estaba tirada. Entonces, eso fue en febrero y para marzo llega algo que mueve al mundo, que nadie nos esperábamos y llegó el COVID. Llegó la pandemia a México. Yo soy de Monterrey y me acuerdo que una de mis mejores amigas se iba a casar un fin de semana y una semana antes empieza el COVID. Entonces fue como, ¿y ahora qué va a pasar con la boda? Shalala, todos encerrados, pues se cancela la boda y empieza una pandemia en la que pues nadie sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? O sea, como que todos estábamos muy confundidos. A mí, gracias a Dios, en ese entonces yo seguía con mi trabajo Godín y gracias a la pandemia nos mandan a nuestra casa. Entonces, mi jefe se portó demasiado buena onda porque veían cómo me la pasaba vomitando en la oficina. O sea, literal me la pasaba vomitando. Entonces, era de que no, pues vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. Y ahora que era pandemia, pues me fui a mi casa for good. O sea, fue como, ok, todo el mundo se va a ir a su casa. O sea, no nada más tú. Y sinceramente la pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque mi embarazo fue tan difícil. O sea, eso del primer trimestre no fue para mí. Duré los 9 meses vomitando. Unos meses era de 14 a 16 veces diarias y otros era de 10 a 14. O sea, los meses buenos era tipo 10 vomitadas. Al día, oigan, al día. O sea, y no es broma, no estoy dramatizando. Jerry está de testigo, tengo 1000 fotos, se los voy a poner para que me crean. Entonces llegaba un momento en el que ya no podía usar brasier porque era tal el dolor de toda esta parte y de atrás de mi espalda, de tanto, o sea, del esfuerzo de vomitar y vomitar, que no aguantaba ni siquiera tipo la varilla de un brasier. O sea, era como un dolor horrible, 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 horrible. Y aparte, pues andaba con mi vasito de saliva para todos lados. Ay, Dios mío, no me acuerdo y me da un asco terrible. No sé, de verdad no sé cómo pasé por eso. Pero como les digo, ustedes ya sienten amor de madre desde que están luchando por tener un hijo. O sea, ya sientes el amor de madre desde que tienes esa fuerza para inyectarte, para tomarte todas las pastillas, para ser tu mejor versión, para cambiar tantas cosas de ti, para tener esa disposición de transformarte por tu bebé, por ese bebé que no sabes si algún día vas a conocer o no, pero que tú ya le estás echando todos los kilos para pues, ser la mejor mamá que pueda ser, independientemente si llega o no. Y así fue, todo mi embarazo fue
una pesadilla, fue la verdad es que muy difícil. Cada eco era un terror, cada vez que íbamos era como esta posibilidad de pues otra vez no verla. Y ahora sí, por fin, como que pues ya la sentía. O sea, ya después de creo que mi quinto mes, ya empezaba como que, pues bueno, ya empezó a crecer mi panza, empecé a sentirla, empecé a saber que estaba ahí. Y pues me la pasaba acostada, mis perritos ahí al lado de mí. Tenemos muchos videos porque Ana Pau se movía demasiado. Y, y en ese momento ahora tu preocupación era, pues, para empezar, llegar a las semanas de término, como se dice, y aparte que si cesárea o que si natural. Entonces, en mi caso, Ana Pau siempre vino sentada y muy mal acomodada. Entonces, pues desde el principio Manuel me dijo de que, mira, probablemente va a ser cesárea por la posición en la que viene, pero si se voltea, pues le damos natural, ¿no? O sea, me quedé súper tranquila de que fuera una cesárea. O sea, para mí estaba con ganas porque, pues no sé, me mentalé así que así iba a ser y me gustaba más la idea de pensar que ya iba a estar programado, que yo sabía que tenía cierto control en eso de, bueno, va a ser este día, ta, ta, ta. Y este Manuel nos propone el 13 de agosto, en aquel entonces, para esto pues ir al hospital ya era tapabocas, era tipo traía de que careta, eh, y pues cero contacto, o sea, todo así, pues como la pandemia, ¿verdad? Como nos tocó a todos. Entonces mis visitas al ginecólogo ya eran muy diferentes, ya eran pues con todos estos diferentes protocolos y bueno, nos propone esto de la fecha del 13 de agosto, pero Jerry y yo tenemos como que esta cosa romántica del número 11. O sea, el 11 de febrero fue cuando fuimos novios y el 11 cumpleaños él y como que el 11 siempre era nuestro número porque nosotros festejábamos cada mes nuestro noviazgo. Entonces le dice Jerry a Manuel de que, oye, ¿y no se podrá 2 días antes? Tipo, pues si ya estamos escogiendo, escoger que nazca el 11 de agosto. Y nos dijo, sí, sin ningún problema, de que si todo viene bien, pues lo ponemos el 11 de agosto. Entonces nos programan para el 11 de agosto. Yo ese día iba con mi vasito de saliva, iba vomitando, nunca se me quitó. Me daban unas pastillas para como calmarlo un poco. O sea, ya cuando era demasiado, que eran tipo las 10 vomitadas, pues ya era de, o sea, me dieron unas pastillas que se llamaban Amal, que me acuerdo que era una pastilla muy poderosa porque era tipo de este tamañito chiquitita y aparte le tenías que partir a la mitad. O sea, era muy fuerte. Entonces, eso era lo único que como me alivianaba algunas veces. Llegué a ir al hospital 3 veces, por esto que les digo, de tanta vomitada, pues me deshidrataba y me tenían que inyectar suero. Y, y entonces, pues yo ya me había programado que iba a ser cesárea, me planché mi pelo, descansé, me pinté las uñitas, todo bien, todo cool, porque ya se quería ver muy fashion para sus fotos. Y por fin llega ese 11 de agosto, tan esperado, nos fuimos a las 6 de la mañana al hospital y nace mi bebita Ana Paula, perfecta, porque a mí me podía estar llevando la fregada, pero el saber que ella estaba perfecta era lo que me hacía ser inmune a todo lo que yo estaba viviendo. O sea, yo solo quería llegar a tener a mi bebé en mis brazos. Y por fin llega ese día, fue una cesárea increíble porque, para empezar, yo tenía terror de la epidural y resulta que no me dolió absolutamente nada. Mi anestesiólogo es un crack, se los recomiendo demasiado. Aquí les voy a dejar su contacto. Es del equipo de Manuel, pero es buenísimo. Aparte, buenísima onda y súper parlanchín y nos tomaba las fotos súper chidas. O sea, no, 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 otra cosa. Como de verdad los doctores, o sea, su personalidad te cambia totalmente tu experiencia. Y, y entonces, pues ya nace mi bebita, le hizo una cara muy chistosa a Manuel, de que así como enojada con él, me dio mucha risa. Y ya vienen todos estos momentos después, ¿verdad? O sea, esa pandemia estuvo bien padre porque la verdad es que antes de eso, aquí en Monterrey, no sé si en todo el mundo, pero aquí en Monterrey, la gente tipo va a conocer a los bebés el día que nacen y van 30 personas, o sea, estás en un cuartito de 3x3 con 30 personas adentro queriendo ver a tu bebé y a ti, ¿no? Y como era pandemia, pues nada más éramos Jerry y yo.
Entonces fue como súper relajado, súper felices. Nuestra familia tenía que pasar como de uno en uno y turnarse. Y pues ya después les dejo para otro episodio qué pasó con mi lactancia, qué pasó con todo, porque ese también es otro boleto del que no habíamos pensado. Solo pensamos en embarazarnos. Pero Dios nos dio esa fortaleza, Dios nos dio esa paz para poder atravesar todo lo que atravesamos juntos. Seguimos siendo un súper equipo en ese momento. Jerry se portó increíble conmigo en mi embarazo. Fui la más consentida, la más mimada, la más comprendida y no me faltó nada realmente. No me puedo quejar. Em, y así fue como terminó esta historia. Tenía muchas ganas de compartirla porque realmente a veces estamos con tanto tiempo para pensar en nuestro embarazo que no nos ponemos a ver qué sigue después del embarazo. Y creo que está bien no predisponernos, pero también está bien estar informadas y saber que todo lo puedes. Todo lo puedes. Eres una super mamá y eres una super futura mamá. Si tú que me estás escuchando todavía no tienes este milagro, síguete aferrando, sigue orando y sigue con tu vida. Y quiero saber de ti, así que escríbeme en los comentarios tu opinión. ¿Tú hubieras aguantado tantos vómitos? Para esto bajé muchísimo de peso, así que no tuve que bajar muchos kilos después de mi embarazo, pero fue lo máximo. Todas las cosas tienen su lado positivo y no lo cambiaría por nada. Nos vemos en el próximo episodio.